Amados hermanos, buenas tardes, que el Señor nos siga bendiciendo. Damos gracias al Señor primeramente por la oportunidad de estar ya listos para dar inicio a este tiempo, un tiempo en el cual estaremos, como cada vez que nos reunimos, alabando y glorificando el nombre del Señor. Y yo sé que si usted ha llegado a esta reunión es porque su corazón está preparado, así como lo está el mío, para darle honra, darle gloria, darle alabanza, darle exaltación y adorar a nuestro Señor. Adorar como Él merece, porque Él es el único digno. Bienvenidos, hermanos, a este tiempo. Vamos a dar comienzo haciendo una oración, poniendo en las manos del Señor este tiempo y a su vez invocando el Santo Espíritu del Señor en cada uno de nuestros corazones. Oremos. Poderoso Dios y buen Padre que moras en los cielos, en este mediodía, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque este primer día de la semana tú nos permites darnos cita en este horario que ha venido siendo nuestro horario dominical durante los últimos meses, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de que estamos entregando este tiempo para honrar y glorificar tu nombre, no como nosotros quisiéramos, Señor, porque como gran familia en la fe que tú nos permites ser, quisiéramos estar juntos, reunidos en tu casa de oración, pero hay que siempre estar agradecidos, ser agradecidos, Señor, y hoy nuestro corazón rebosa de gratitud porque podemos sentir a tu Santo Espíritu, Señor, morando en cada uno de nuestros corazones. Y Padre, queremos poner en tus manos este tiempo, Señor, para que sea precisamente tu Santo Espíritu el que lo dirija todo, Señor. Si Él lo ha preparado todo, Padre, que Él lo dirija todo, para que tu propósito, el propósito para cada uno de nosotros, se vea cumplido, Señor. Y uno de ellos, Padre, porque lo sentimos a cada momento, es glorificar tu santísimo nombre, Señor. Y por supuesto, Padre, a cada momento tenemos necesidad de ti y necesitamos que nuestras vidas sigan siendo edificadas por ti y por tu palabra, Señor. Te decimos gracias de manera anticipada en el poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a escuchar un himno, hermanos. Bueno, no es un himno, es una alabanza, una vieja alabanza interpretada por nuestro hermano Aarón Medrano. Se llama Buscaba Amor. Buscaba amor en el perfume de una flor, buscaba en un árbol la frescura y el olor, pero espinas tuvo la flor, el árbol fue una cruz, yo seguía buscando sin hallar amor. Buscaba amor en el canto de un ave, buscaba amor en el sinfín de amistades, pero el canto me aburrió, la amistad siempre falló, yo seguía buscando sin hallar. Escuché la historia de un amor como nunca oí. Cristo vino al mundo, su vida dio para mí. Y yo sé que Él me ama a mí. Y yo sé que Él te ama a ti. Y yo sé que Él me ama a mí. Y yo sé que Él te ama a ti. Escuché la historia de un amor como nunca
vino al mundo, su vida dio para mí. Y yo sé que Él me ama a mí. Y yo sé que Él te ama a ti. Y yo sé que Él me ama a mí. Y yo sé que Él te ama a ti. Te ama a ti. Para la honra y gloria de nuestro Señor, y al escuchar la letra de este canto, de esta alabanza, se vino a mi mente el pasaje que es muy conocido también, el de Romanos capítulo 5, versículo 8, donde nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a hacer una lectura bíblica esta mañana, hermanos. Vamos a ir a la carta, la epístola que escribe el apóstol Pablo, dirigida a los Gálatas, y nos vamos a ubicar en el capítulo número 1, y vamos a leer a partir del versículo número 6 hasta el final de este capítulo, que es el versículo número 24. Repito, epístola a los Gálatas, capítulo 1, del versículo número 6 al versículo número 24. Y dice así la palabra del Señor: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran de Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Y glorificaban a Dios en mí. Sobre este pasaje vamos a estar meditando esta tarde, lo estaremos haciendo un poco más adelante. Mientras ese tiempo llega, vamos a seguir alabando el nombre del Señor. Y ahora vamos a escuchar la siguiente alabanza. Se llama Amor de Dios.
Amén. Para la gloria de nuestro Señor es precioso poder escuchar el gran amor del Señor. Voy a hacer otra pequeña lectura bíblica, a los cuales invito a que me acompañen. Y vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo número 26. Y vamos a leer algunos versículos para que podamos nosotros esta mañana recordar parte del testimonio del apóstol Pablo. El testimonio de este gran apóstol, de este hombre que fue transformado por el acto de regeneración, de salvación de nuestro Señor Jesucristo, y fue la consecuencia de haber tenido un encuentro genuino, verdadero, real con el Señor Jesucristo. Todos sabemos la historia del apóstol Pablo, pero hoy vamos a recordarlo desde esta porción del libro de los Hechos, capítulo número 26, y vamos a leer hasta el versículo número 20. Vamos a leer en el capítulo número 26, del verso número 10 al versículo número 20, y dice la palabra del Señor: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Este es el testimonio. Yo diría que si comparamos el testimonio de Pablo, el testimonio de Pablo que escribe Lucas en el libro de Hechos, comparando la parte que incluye el doctor Lucas en capítulo 9, comparado con este del capítulo 26, es mucho más completo, mucho más específico. Aquel día tan especial que transformó la vida del apóstol Pablo para siempre. Vamos a escuchar el siguiente himno que se llama Tienen que saber. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí.
llama a brillar en un mundo de confusión. Nada igual a él llevar vida a quien perdido está. Por su amor podemos ver, es sufriendo está. Ellos tienen que oír, debemos compartir. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y en temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios. Debemos proclamar y nuestras vidas dar. Tienen que Para la gloria de nuestro Señor, sin duda, hermanos, que es un hermoso canto que nos lleva a la reflexión, nos lleva a la consideración de qué manera tan especial Dios ha amado al ser humano. Y conocemos la historia, conocemos el tiempo y la persona, y a través de cómo podemos ser salvos, y sin duda que debe ser de las verdaderas iglesias un motivo especial por el cual siempre estar ocupados en oración y por las personas que no conocen del Señor. Conforme va pasando más el tiempo, nos podemos dar cuenta de que muchas cosas vienen ocurriendo, hermanos, para hacer todavía más difícil que alguien que no conoce al Señor lo pueda conocer. No es porque esto sea imposible, porque en primer lugar Dios ha dejado todo listo, todo preparado, y lo ha hecho a través de la persona de nuestro Salvador, de Cristo Jesús. Y yo seguiré insistiendo hasta que mientras que el Señor me alargue la vida, que las cosas más profundas Dios las ha encerrado en versículos, como el de la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 5, donde nos dice: porque hay un solo Dios, pero también nos dice que hay un solo mediador. Y algo que es tan importante, algo que es tan relevante para la vida de toda persona, Dios la ha encerrado en un solo versículo, porque nos enseña ese versículo de que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y nos dice quién es ese mediador. Es fascinante porque en ese universo no hay muchos dioses, sino hay uno solo. Pero en el universo del mediador también hay solamente uno. No tenemos que andar batallando para ver quién es, porque hay uno, un solo Dios y un solo mediador. Y si nos referimos a otro pasaje,
Pues quizás podríamos citar el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Tomás le acaba de decir al Señor, no sabemos el camino, no sabemos a dónde vas. Pero en el versículo 6 el Señor es contundente y Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y me encanta la forma como ese versículo termina, porque dice, nadie puede venir al Padre si no es por mí. En 2 versículos encierro el gran amor de Dios. Leía al principio Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién murió por nosotros? Al que Dios puso como mediador. Esa verdad que brilla mucho más que el sol del mediodía, la encontramos en la Escritura. Y sin embargo, hermanos, hay multitud de personas confundidas, extraviadas, adorando imágenes, adorando santos, adorando hombres, otros adorando a la muerte, otros adorando cualquier tipo de ángeles, adorando a María, adorando al Papa. Y yo sé que estas palabras que acabo de pronunciar molestan mucho, irritan mucho, pero es lo que dice la Escritura, que hay un solo Dios y que hay un solo mediador. Y ese solo Dios ha preparado y nos ha proporcionado un solo mediador. Y ese mediador dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y ese mediador de manera contundente dice, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Así que no es por medio de ningún otro mediador, ni siquiera nuestra buena conducta, ni siquiera las obras, porque hay infinidad de pasajes. Y eso que es tan simple y que decimos amén, los que ya creemos, es justamente, hermanos, donde debemos de ocupar nuestro tiempo de oración, orando por los que no le conocen, porque cada día con más fuerza empujan a las personas a tener otro tipo de creencias. Y podría citar un montón de cosas que utiliza el diablo, porque lo que viene de Dios ya lo dije. Perdón, creo que hubo una pequeña interrupción, algo sucedió, pero no es extraño tampoco. Así que no me voy a detener en quejarme de lo que acaba de suceder, porque uno quisiera que las transmisiones, estos cultos que transmitimos fueran perfectos, que no se oyera la voz de los vendedores que pasan aquí por el andador. Hoy los he extrañado, no han pasado, bueno, hace rato creo que pasó uno, pero todo es parte de lo mismo, porque puede estar toda la mañana en silencio, la tarde de los miércoles en silencio, y a la hora de transmitir el culto, todos los vendedores se hagan venir. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, que Dios los ayude en su venta, que Dios los bendiga, porque no es asunto de ellos, va más allá. La interrupción que acabamos de tener va más allá, porque me rompe la concentración, rompe la inercia de lo que venía diciendo. Y no solamente me interrumpe a mí, lo interrumpe a usted, porque dice, ay, falló mi internet, es mi celular, ¿o qué pasó? Pero ya sabemos de quién viene todo esto, así que, hermanos, debemos orar. Es lo que no quiero, que perdamos la inercia del pensamiento que traíamos. Debemos orar. Debemos orar por un mundo que no le conoce. Y hoy el tema va enfocado a eso. Y antes de llegar ahí, vamos a orar. Los invito a que cierre sus ojos. Si usted está reunido con su familia y en casa, pues invítelos a ellos también a orar. Y que el Señor sea, hermanos, el que hable a cada corazón, y que el Señor también sea el que haga la obra.
Nosotros tenemos una tarea que hacer, que es compartir lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, pero los resultados los da el Señor. Recuerden lo que dice su palabra. Uno siembra, otro ciega, otro riega, pero el que da el fruto es el Señor. Cuando alguien, por la gracia de Dios, viene a sus pies, no es por nosotros, es por el Señor. Así que, hermanos, los invito a orar por este motivo principal esta mañana, pero también poniendo en las manos del Señor las otras necesidades. Necesidades que, insisto, Él ya conoce, pero en el Evangelio de Mateo el Señor nos enseña, y no lo olvidemos nunca, hermanos, nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Si tenemos que poner en prioridad las cosas, pues en primer lugar debe ir su reino y su justicia. Y la parte final de ese versículo lo tomo como una promesa, porque ese versículo dice que todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué son todas las demás cosas, hermanos? Pues los que nos aflige día a día. La comida, la bebida, hablando en términos que el mismo Evangelio de Mateo nos habla. Pero si nosotros tuviéramos que expresar qué es lo que nos ocupa, o lo que es peor nos preocupa, nos altera, pues es todo lo que tiene que ver con nuestra vida, y la vida en el hogar, y la vida con la familia, que tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la moral. Me refiero al ánimo, a la actitud, tiene que ver con la moral. Y por supuesto también está como algo fundamental, como la base de todo lo demás, la parte fundamental en la vida de cada creyente, que es lo espiritual, nuestra fe. Entonces, hermanos, quizás hoy en la oración no sea tan específico, pero el Señor conoce. Y también quiero decirles que yo podría mentir aquí, decirles, hermanos, siempre están en mis oraciones, pero el Señor lo sabe, orando por toda necesidad y tratando de ver más allá de lo que es nuestra iglesia, y diciéndole, Señor, pues no desampares la obra de tus manos, no desampares la vida de tus hijos. Y quizás el Señor, hermanos, en la circunstancia que estemos pasando, Dios esté trabajando en nosotros. Cada uno de nosotros experimentará si es producto de lo que el Señor está haciendo a través de la obra de su Espíritu Santo, o será una consecuencia de algún acto de rebeldía delante del Señor. Pero Dios es misericordioso y ha pagado un alto precio por nosotros, que si nosotros venimos y nos ponemos a cuentas delante de Él genuinamente, hermanos, Él nos vuelve a extender una nueva oportunidad. Así es su gracia. Oremos. Bendito y amante Señor que moras en los cielos, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque nos das el especial privilegio de estar presente delante del trono de tu gracia, Señor. Y eso lo digo porque no tengo dudas, Señor. Mis labios están pronunciando algo, una convicción que sale desde lo más profundo de mi corazón, Señor. Sin duda que tú eres bueno, Señor, y que muestras ese amor y tu gracia y tu misericordia y toda tu benevolencia sobre nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Y no solamente lo haces con aquellos que compartimos la misma fe, no solamente lo haces con los que somos tus hijos, Señor, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y fuera de Él, Señor, a nadie más recurrimos. Esos somos tus hijos, Padre.
Y Señor, aquí estamos hasta este momento porque tú nos has sostenido, porque tú nos has cuidado, porque tú nos has provisto, porque aún en los momentos más complicados de nuestra vida, Señor, nos has dado la calma para darte oportunidad a ti, Señor, de que tú obres, porque para ti no hay nada, Señor, que sea imposible. Por eso decimos que no hay, que tú, Señor, eres más grande que cualquier problema, que tú eres más grande que cualquier necesidad. Pero hoy, Señor, la carga que has puesto en nuestro corazón de manera prioritaria es orar por los que aún no te conocen, Señor. Si de algo estamos seguros es que en cuanto a tu voluntad es que nadie perezca, sino que todos, absolutamente todos los seres que habitamos este planeta, Señor, vengamos genuinamente a tus pies arrepentidos, Señor. Porque lo has dispuesto todo, lo has preparado todo. Nos has amado tanto, Señor, que fuiste capaz de enviar a tu Hijo Jesucristo. Yo quisiera expresar con palabras todo lo que hay en mi corazón, pero me siento limitado, Señor, tantas veces para poder expresar esto. Pero que tu Santo Espíritu, Señor, haga resplandecer la luz de tu palabra sobre la vida de aquellos que no te conocen. Que piensen, Padre, que antes de ti hubo infinidad de hombres y mujeres realmente con vidas excepcionales, Señor. Y sin embargo no fue suficiente. Tuviste que encarnarte en la persona de Jesús para ofrecer tu vida por nosotros, Señor. ¿Por qué lo hiciste? Porque éramos incapaces, Señor. Y después de Él, no hay sacrificio que valga. No hay sacrificio que cuente. Y no hay mediador, porque al único que tú designaste, dice la primera carta de Juan, que tú designaste fue a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y te rogamos, Señor, con todo nuestro corazón, porque sabemos, Padre, que a pesar de que este mundo está lleno de maldad y hay una infinidad de pecados presentes en la vida de todos los seres humanos, resulta que tu palabra nos enseña que el hombre irá a condenación eterna solamente por un pecado. Y es el pecado de la incredulidad. Y esa incredulidad consiste en rechazar a Jesucristo como único Salvador. Y si alguien está siguiendo este culto, Señor, y está oyendo estas palabras que te estoy dirigiendo en oración, hazle entender, comprender sobre todas las cosas, que no es que crea en Jesucristo más alguien más. Cuando decimos único y suficiente, es que solamente con Jesús nos basta, Señor. Así que, Padre, ponemos esto en tus manos. Y por supuesto, Señor, has dejado esta tarea a tu iglesia para que podamos compartir tu palabra. Así que yo te ruego, Señor, que también obres en la vida de tu iglesia y que cada hijo tuyo sepa que el que no conoce tiene que saber del gran amor tuyo para con todos nosotros. Y por supuesto, tu iglesia tiene un sinfín de necesidades, Señor. Creo que hoy lo más urgente es que tú nos permitas volver a regresar a tu casa, Señor. Y primero fue que cada semana estamos esperando el anuncio de las autoridades. Ahora adoptaron la modalidad de cada 15 días. Y hasta el día de hoy seguimos recibiendo noticias que no nos agradan, que no esperamos, Señor. Por eso yo te ruego, Padre,
más que nos permita regresar pronto, que es nuestro deseo, lo que hoy quiero pedirte, Señor, es que nos enseñes. Porque detrás de todo este alejamiento de tu casa hay una enseñanza tuya para nosotros, Señor. Y yo sé que el diablo no desperdicia absolutamente nada de tiempo. Y he escuchado infinidad de hermanos quejarse. Lo curioso es que antes de que llegara esto, iban cuando querían a la iglesia, poniendo infinidad de argumentos, Señor, que solamente tú sabes si son válidos o no. Yo solamente te ruego, Señor, que estemos dispuestos en humildad a aprender la enseñanza, que este distanciamiento de tu casa, Señor, no de ti, de tu casa, pero algo tú nos quieres mostrar, y ojalá, porque es lo que mis ojos desean ver, Señor, y más que mis ojos, los tuyos. Una iglesia fortalecida, una iglesia celosa, una iglesia comprometida, una iglesia involucrada, Señor. Así que conoces las necesidades, cómo es la economía, cómo lo es el trabajo, cómo es la salud, cómo es la moral. Todas esas cosas son importantes, Señor, pero también dejando en tus manos el asunto que tiene que ver con esa área de nuestra vida que es lo espiritual, Señor. Fortalece nuestra fe, Señor, y que nuestras convicciones cada día estén más y más arraigadas en ti. Bendito seas hoy y siempre, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a escuchar otro himno, hermanos, y vamos a escuchar a continuación el himno que lleva por nombre Señor, te entrego. Hoy quiero agradecerte, postrado en tu presencia, Señor. Tu amor incomparable, amor que llena mi alma en el dolor. Mi fuerza eres tú, todo lo puedo yo. En ti, mi Dios, anhelo tu presencia, mi espíritu te busca, Señor.
presencia, mi espíritu te busca, Señor. Pero al mirar mi vida, yo sé que no soy digno de este amor. Ven, límpiame, Señor, restaura el corazón. Sé tú mi Dios, Señor, te entrego mi corazón, mi alma, todo mi ser que clama por ese amor profundo que solo tú derramas. Mi corazón, mi alma, todo mi ser que clama por ese amor profundo que solo tú derramas, que solo tú derramas. Amén. Para la gloria de nuestro Señor, sin duda, hermanos, que Él a la hora de amarnos, Él a la hora de hacer la obra por nosotros, Él a la hora de entregarnos todo su bien, parte de lo que es su ser, lo entrega sin reservas, hermanos, y Él, según nos enseña la Escritura, ya en el libro de Éxodo, es un Dios celoso. Y tiene razones de sobra, razones suficientes para celarnos como en su momento celó al pueblo de Israel. Porque somos suyos, hay razón, porque ha pagado, hermanos, nuestro Señor un alto precio por nuestra salvación, por nuestra vida eterna, para que nosotros seamos lo que hoy somos. Pero también, hermanos, es necesario que por gratitud, que por reconocimiento a nuestro Señor, nosotros también seamos celosos por Dios. No porque lo vayamos a celar a Él, porque en algún momento nos vaya a fallar, nos vaya a dejar, nos vaya a traicionar. No, Dios es fiel y usted lo sabe. Pero nosotros, hermanos, nuestra manera de manifestar nuestro celo, en gran medida, hermanos, hay muchas áreas en las cuales podemos de manera integral mostrar que somos celosos. Y no es cuestión de decir, acabo de pronunciar la palabra mostrar que somos celosos. Y una de ellas, hermanos, tiene que ver estrictamente y específicamente con su palabra. La palabra celo, entre muchos significados que podemos encontrar en el diccionario, hermanos, nos habla el diccionario de la definición de celo como un interés ferviente. Fíjense qué definición. Un interés ferviente. Y obviamente, hermanos, este trae otras implicaciones. Porque cuando nosotros tenemos interés por algo, pero un interés que llega a consumirnos internamente, vamos a cuidar de ello. Vamos nosotros a hacer lo propio para aquello se pueda dar a conocer. Pero se pueda dar a conocer de la manera como Dios ha preparado que se dé a conocer. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué muchos irán a condenación eterna?
Nos preguntamos por qué. ¿Por qué inclusive, hermanos? Lo que voy a decir es radical, pero es cierto. Porque también nos tenemos que preguntar por qué muchos de los que hoy son parte de una iglesia irán a condenación eterna. Y la respuesta es simple. Para este último caso, es porque realmente no han venido en un verdadero arrepentimiento delante del Señor. Para mucha responsabilidad hay de parte de la iglesia para que las personas vayan a condenación eterna. Y hoy me quiero centrar en la experiencia del apóstol Pablo. Ahora, no debemos olvidar, antes de venir al texto, que por muchos años he repetido una y otra vez que Dios utiliza 4 grandes métodos de revelación. Porque hoy nosotros tenemos la fortuna, el privilegio de contar con un ejemplar. ¿Y qué digo con un ejemplar? Algunos de nosotros tienen varias Biblias en su casa. Pero no todo el tiempo ha habido la palabra de Dios impresa. El día de hoy, en pleno siglo XXI, hay personas que viven en lugares remotos, inescrutables aún para los misioneros más comprometidos con el Señor. Y la pregunta es, ¿qué fue de aquellas personas antes de que existiera la palabra de Dios? ¿O qué es de las personas que hoy actualmente es casi imposible que les llegue la predicación del Evangelio? Por eso hablo de 4 métodos de revelación. Y siempre pienso, y siempre son mis mismos ejemplos, pero imagínense cuántos grupos hay en esa gran selva. Por ejemplo, el Amazonas. Hay lugares que no han sido explorados por la llamada civilización en la selva amazónica, pero donde hay tribus originales viviendo allí. Ellos también necesitan salvación. ¿Cómo van a conocer de Dios? Bueno, como repetía hace un instante, citaba hace un instante, hay 4 grandes métodos de revelación. Una es por medio de la creación. 2, la conciencia. De ambas, habla la carta a los romanos. Hay que leer la carta a los romanos. La creación, la conciencia, el Señor Jesucristo y por último la Biblia. Son los 4 diferentes medios de revelación, de manera, dice Romanos, que no tienen excusa. No importa cuándo viviste, no importa dónde vives actualmente, no hay excusa. Pero eso, hermanos, como iglesia no nos exime de una responsabilidad delante del Señor. Pablo le escribe a la iglesia en Galacia, y recordemos que es una región, y dice en el versículo 6 del capítulo 1 de la epístola a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora, yo podría hablar esta mañana de la Gran Comisión, yo podría hablar y animarles de que hay que salir y predicar sin distinción en todo momento, no desaprovechar las oportunidades, pero no es la carga que Dios me ha puesto hoy, sino que pensemos lo que estamos enseñando y predicando como iglesia. Por eso el mensaje de este mediodía se llama celo por Dios. Porque si tengo celo por Dios, voy a ser celoso de su palabra. No voy a admitir nada que su palabra no cite.
No voy a admitir nada que no esté dentro de su debido contexto. ¿De quién es responsabilidad? De la iglesia. En la iglesia, como dice Efesios capítulo 4, el Señor Jesucristo ha dado dones a la iglesia. En su momento puso profetas, evangelistas, etc. Y habla también de pastores y maestros. O sea, hablando en términos modernos, el Señor Jesucristo estableció la iglesia, pero también le dejó una estructura a la iglesia. Y dice Efesios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así como nuestros hijos van a la escuela, así es la iglesia. Porque así como una escuela tiene maestros que instruyen académicamente a nuestros hijos, la iglesia tiene una estructura docente en la cual el Señor Jesucristo ha puesto hombres y mujeres para enseñar a los santos, para enseñar a la iglesia. ¿Para qué? Para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Pero el gran problema que tiene la iglesia es que se ha dejado seducir inclusive por corrientes filosóficas. Hoy mucho de lo que se practica en las iglesias y se enseña en las iglesias y se predica en las iglesias no es bíblico. Simplemente se agarra un texto bíblico y se empieza a desarrollar un pensamiento estrictamente humano que nunca va a glorificar a Dios, que nunca va a edificar a la iglesia, que nunca va a llevar a los hermanos a la madurez, nunca. Por eso Pablo dice, hermanos, yo me imagino al apóstol Pablo, no sé si choqueado, no sé si enojado. Y si Pablo cuando escribió esta carta a los hermanos de Galacia estaba enojado, le doy la razón. Porque los hermanos habían acabado de recibir el glorioso evangelio de Jesucristo. Pero la iglesia en Galacia le dio cabida a grupos de judíos. Se me olvidó el término. Pero había judíos introduciéndose en las iglesias, tratando, hermanos, de mantener vigente aún la ley mosaica. Enseñaban que debían circuncidarse. Y sin embargo, el apóstol Pablo, hermanos, enseña esto. Y en la misma carta a los Gálatas, dice en el capítulo 6, versículo 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Vean qué acusación a la iglesia. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloria de vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora, si usted está pensando que eso fue exclusivamente una situación que vivió, una problemática que vivió la iglesia de Galacia, usted está muy equivocado. Porque en pleno siglo XXI, la iglesia, hermanos, está siendo azotada por grandes olas de falsas doctrinas, de humana filosofía, y que no solamente la han azotado, sino que hemos permitido que entren en las iglesias.
Muestras hay muchas, pero mencionaré unas 2 o 3. Ese grupo de iglesias que hoy oran, y decir hoy es una manera de expresarlo porque tampoco es tan nuevo, pero las iglesias que oran en nombre del Espíritu Santo, ¿es bíblico? ¿O es porque se sienten más espirituales, porque se sienten más bonitos? ¿Eso enseña la Biblia? No. La Biblia enseña que toda oración, todo ruego debe ser en nombre de ¿quién? En el nombre de Cristo. No en el nombre del Espíritu Santo. Esas son cosas que se han introducido a la iglesia y que han pervertido el evangelio de Cristo y pervierten la vida espiritual de la iglesia. Y para defender eso hay que ser celoso. Fácil no es, pero hay que comprometerse. Hay que ser agradecido. Y hace falta, hermanos, que seamos leales a Dios. Primeramente, pero además leales a nuestra iglesia de la que somos parte. Esos hermanitos que les encanta andar metidos en internet viendo predicaciones de diferente gente. Y hasta se atreven, tienen, como dice una persona por ahí, la ignorancia es atrevida. Tienen el atrevimiento de compartir esas predicaciones. ¿Y qué lo provoca? La ignorancia. Así que, hermanos, dije que iba a mencionar 2 o 3 ejemplos. Y el otro ejemplo clásico que hay, hermanos, es decretar, declarar. Yo rechazo, yo renuncio. Pregunta clave, ¿es bíblica? Bíblica. Son cosas muy serias que tenemos que hacernos. Les voy a dar otra, como pilón les voy a dar otra, que es muy clásica. Y es, hermanos, reprender a Satanás. Es clásica. Lo oigo a diestra y a siniestra. Se ve que nunca han leído el libro de Zacarías. Ignorantes. Suena ofensiva quizás la forma como lo estoy diciendo, pero esa es la realidad. Desconocen la palabra del Señor. Entonces Pablo está en shock. Pero él su celo lo va a mantener vigente. Vamos a darnos cuenta. Dice el versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¡Qué maravilla esto! Pablo es un predicador a los gentiles del evangelio, pero él dice, mi evangelio no es de hombre. Pablo, hermanos, tenía toda la capacidad, todo el conocimiento para haber hecho ahí como dice la escritura, una perversión del evangelio, haciendo un sincretismo entre el evangelio de Cristo y el judaísmo y darlo a la iglesia. Pero él fue celoso, porque él ha reconocido que lo que le fue dado a conocer, lo que le fue asignado para predicar, no viene del hombre, viene exclusivamente de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo dice en el verso 12, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hermanos, si realmente somos hijos de Dios, acordémonos lo que el Señor hizo en el justo momento de nuestra salvación. ¿Lo recuerda? Bueno, ocurrieron muchas cosas, pero la que quiero citar es que si usted es un verdadero hijo de Dios, usted fue sellado con el Espíritu Santo de Dios. Usted fue sellado. Y el Espíritu Santo mora permanentemente en usted. Ahora,
Hay una palabra que casi los bautistas no utilizamos, pero es la palabra discernimiento. Y cuando el Espíritu Santo le permitimos que gobierne nuestro ser, nos permite discernir qué es verdad y qué no es verdad. Y les voy a decir otra cosa, el mismo Espíritu nos hace venir a su palabra para ver si aquello que ha sido predicado o enseñado es bíblico y está dentro de su debido contexto. Pero cuando uno no es celoso, cuando uno solamente le gustan las formas, porque hermanos, hay exponentes de la palabra de Dios que cautivan a su público. Y a lo mejor es un hombre con una gran personalidad, a lo mejor es guapo, a lo mejor es carismático, muy agradable, y dices, wow, o sea, qué cosa. No, Señor, no es la presencia, no es su lenguaje apropiado y rico en expresiones, no es el cómo, es el qué. Siempre hablaré de eso. No es el cómo, sino qué dijo. Y tristemente muchos hermanos se llenan con el cómo, el qué. Lo dice la Biblia, está contextualmente correcto. Vean, hermanos, cómo, ahora, ¿por qué traigo esta predicación? ¿Y qué tiene que ver con los que no le conocen? Pues es muy simple. Y el diablo ha sabido hacer su trabajo. Abramos los ojos. ¿De quién es trabajo? De que falsas doctrinas y prácticas se hayan introducido a la iglesia. Del diablo. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que cuando allá nos den ganas de compartir el evangelio, ese evangelio sea pervertido, o como decimos actualmente, sea diluido, sea light. Pero cuando alguien, miren, es tan diluido que hay muchas iglesias que hoy no predican del pecado. Hay iglesias que no predican del arrepentimiento. ¿Cuándo una persona que llegue a su iglesia va a ser salvo? Nunca, hermanos. Porque no va a estar consciente del pecado en su vida, nunca va a reconocer que él es un pecador, nunca va a reconocer ni va a sentir la necesidad de venir arrepentido a los pies del Señor. Pero todo es emoción. ¡Qué bonito! No, hermanos. Entonces, ¿cómo va a haber verdaderas regeneraciones? ¿Cuándo una persona realmente va a nacer de nuevo verdaderamente? ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo? Vean lo que dice el verso 13 y observen. Porque como Pablo recibió el evangelio no de hombres, sino del Señor Jesucristo, lo que él recibió fue un evangelio puro. ¿Y qué fue lo que hizo ese evangelio puro en su vida? Veamos lo que dice el verso 13 y 14. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta. ¿Cuándo? En otro tiempo. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Todos conocemos de sobra la historia del apóstol. Él dice en este testimonio que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Y observen esta parte: siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Saben por qué perseguía y asolaba a la iglesia Saulo? Porque era celoso. ¿Saben por qué llegó a ser el instrumento en las manos de Dios que cambió el mundo conocido de sus días? Porque fue celoso.
Si él hubiera sido un judío de los que indolente, le vale cumplir la ley o no cumplir la ley. Como así nos damos el lujo nosotros, si queremos leemos, si no queremos no leemos la Biblia, si queremos oramos, si no queremos no oramos, si queremos vamos a la iglesia, si queremos vamos. Por favor, hermanos, se requiere que seamos celosos por Dios. Y cuando el evangelio puro, y aún cuando somos creyentes, viene una predicación, una enseñanza que está bíblicamente basada, tiene que haber una transformación en nuestras vidas. ¿A cuántas enseñanzas no hemos sido expuestos? ¿Cuántas predicaciones no hemos oído de diferentes hermanos? Inclusive del hermano que usted es fanático de escuchar. Porque los predicadores tienen sus fans, tienen sus grupos de fans. ¿Y eso de qué sirve si tu vida no cambia? Si tu vida no se transforma, ¿de qué sirve? No sirve de nada, hermanos. Aunque hay muchos que su ego se infla. Pero Pablo era un perseguidor. Era un perseguidor, el mejor dentro del mundo judaizante. Y además era celoso. Pero cuando llegó el evangelio a su vida, hermanos, su vida cambió. Su vida no necesitó de un proceso, cambió así. Leímos Hechos capítulo 26. Aquella luz, la luz de Cristo, la gloria de Cristo, resplandeció más que la luz de aquel sol del mediodía, porque era la hora en la cual Pablo iba a Damasco. Lo cegó. Y oyó una voz en lengua hebrea que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero como dicen los chavos, Pablo enseguida, miren, agarró la onda. Pablo se ubicó de manera inmediata y supo que era Jesús. Y la respuesta contundente, después de haberle preguntado: ¿quién eres, Señor? Señor. Le pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Dice el verso 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y con sangre. Ya sabemos, porque también lo hemos oído hasta el cansancio, los tiempos de Dios y que los tiempos de Dios son perfectos y bla, bla, bla. Puras palabras huecas en las iglesias, palabras que nacen de los creyentes. Pero nos pasa, hermanos, como a los israelitas, que Dios les permitió regresar de Babilonia a Jerusalén para reconstruir el templo. Tuvieron problemas para reconstruir el templo porque había enemigos en aquellas tierras. Primero se quisieron asociar con ellos y Esdras dijo no. Zorobabel dijo que no. Y entonces, como no aceptaron alianza con los enemigos para edificar el templo, los atacaron, los acusaron e hicieron parar la obra. Eso lo encontramos en Esdras. Y en Ageo, Dios levanta a ese profeta y les pregunta: ustedes dicen que no es tiempo del Señor, que no es tiempo aún de reedificar su casa, pero sí es tiempo de reedificar sus casas artesonadas, etc. Los enfrenta con esa realidad. Dios tiene un tiempo, hermanos, para cada cosa. Ahora, si estamos nosotros escuchando este mensaje, ¿cuándo será el tiempo para ti y para mí que estamos escuchando este mensaje? ¿Cuándo?
para cuando acabe la pandemia, dentro de un año, dentro de 10 años, ese va a ser el tiempo. No, el tiempo es hoy, hermanos. Si tú no conoces del Señor, tu tiempo para hoy venir a sus pies, conocerlo y venir de manera arrepentida es hoy. Pero si como creyente tu vida es indolente, si tienes una mala actitud, si eres rebelde delante del Señor, si sigues mostrando una y otra vez en cada circunstancia inmadurez, el tiempo es hoy. No es mañana, ni pasado, ni la siguiente semana, es hoy. Porque si no, ni Dios me hubiera puesto a mí este mensaje en el corazón, ni a ti te hubiera permitido estar hoy presente, presenciando este culto. Entonces, ¿cuándo es el tiempo? Hoy. No es mañana. Ahora sabemos de sobra, hermanos, que somos salvos solo por su gracia. Ahora, si fuera por lo que somos, ninguno sería salvo. Pero Pablo, habiendo sido un perseguidor y un asolador de la iglesia, un hombre que inclusive fue el autor intelectual de muchas muertes de justos, Dios lo llamó en el tiempo que Él tenía preparado para Él. Pero hermanos, acabo de preguntar recientemente a un grupo de hermanos que cuántos tenían más de 2 años cuántos tenían menos de 2 años de estar en la iglesia. Y ninguno. Y es la misma pregunta que yo le quiero hacer a usted hoy. ¿Cuánto tiempo usted tiene de conocer al Señor? Si usted tiene menos de 2 años, usted está en plena infancia espiritual. Y gloria al Señor por esa etapa. Porque ser un infante espiritual no es malo. El problema es cuando esa etapa se prolonga más que lo debido. Es maravilloso, hermanos, y sirva este momento para recordar que así como Pablo era un asolador, un perseguidor, un blasfemo, un homicida intelectual de la iglesia, Dios lo llamó por su gracia. ¿Qué éramos nosotros antes de conocer al Señor? No importa, hermanos. Así haya sido la persona más baja, más cruel, Dios te llamó. Y desde que te llamó, porque Pablo está diciendo, me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿Para qué? Para que predicase entre los gentiles. ¿Ustedes creen que yo solamente tengo un ministerio que hacer? Un ministerio que, como enseñaba yo el miércoles, un ministerio que no es mío. Yo no voy a decir, es que mi ministerio. No. Tengo un ministerio, pero no es mío. ¿Saben de quién es? Es de Dios. ¿Cómo fui llamado? Por su gracia. Tengo una tarea que hacer, es predicar y enseñar su palabra a su iglesia. Ese es mi llamado, lo tengo clarísimo. Pablo no necesitó nada, porque él ya era un hombre comprometido. Nosotros hoy como iglesia, hermanos, necesitamos vivir bajo la convicción. Hoy más que nunca debemos ser creyentes con convicciones arraigadas. Hoy más que nunca.
Vivimos un tiempo realmente complicado y a lo mejor no nos hemos dado cuenta, hermanos. Y seguimos con las mismas actitudes caprichosas. Qué desgastante es. El capítulo, aquí en el versículo 17 y versículo 22 dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia y no era conocido de vista a la iglesia de Judea que era en Cristo. ¿De qué se trata de esto, hermanos? Lo que Pablo hizo después de tener ese encuentro personal con el Señor. Y es el tiempo justamente, quizás un día por medio de un estudio bíblico abunde más en ello. Pero esta frase del versículo 17 donde dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. No se trató de un viaje relámpago. Se trató de años que Pablo estuvo en un retiro espiritual. ¿Quién? Él y el Señor y él. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama, el Señor nos equipa. Su llamamiento y su regeneración que nos da vida eterna es así. Somos sellados por el Espíritu Santo, es en el mismo momento, es así. Pero Dios también tiene un tiempo para que nosotros estemos con Él. Y esa oportunidad, hermanos, la tenemos nosotros todos los días. ¿A poco? A lo mejor, bueno, sí lo han notado. Si son un poquito observadores, lo han notado. Desde que empezó nuestro alejamiento de la iglesia y los hermanos que desde meses antes tomaron una decisión voluntaria de ya no asistir a la iglesia, y es respetable. Empezó una carga en mi corazón y fue por la vida espiritual, fue por que cada uno de ustedes cultivara su relación personal con Dios. En los mensajes de WhatsApp los señalo a cada rato, los invito a que nos dejemos de orar unos por otros. Todo tiene una razón. Y llegó el momento en que Pablo tuvo, fíjense, él tuvo su encuentro personal con el Señor, lo conoció, lo identificó y se rindió a sus pies, se entregó a Él. Pero tuvo su tiempo en el cual él, antes de ir a predicar, Dios, el Señor Jesucristo, lo capacitó para ese trabajo. ¿A quiénes? A los gentiles. Nosotros tenemos una escuela y se llama iglesia, donde hay una estructura. Nosotros no deberíamos desperdiciar ningún tiempo en el cual la iglesia tiene reuniones programadas. No deberíamos nosotros darnos el lujo de escoger a qué cultos vamos y a qué cultos no vamos. Y encima muchos hermanos llegan tan cansados. Los hermanos que van solamente los domingos, principalmente me refiero a ellos. Y a mí ya saben que me gusta hablar directo, de frente. Algunos llegan tan cansados de sus actividades de cada semana que muchos llegan a dormir. Y la pregunta es, ¿cuándo se van a alimentar? ¿Cuándo van a tener comunión con Dios? ¿Cuándo van a aprender? ¿Cuándo van a crecer? ¿Cuándo?
Dice el verso 23, porque el propósito de todo esto, hermanos, de tener celo por Dios, es que Dios sea glorificado. Aquí no se trata de mí, ni se trata de ti, ni se trata de la iglesia fulana de tal, ni de la iglesia Berea que tanto amamos. No, se trata de que Dios sea glorificado. Porque toda esa experiencia de Pablo, vean lo que ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaba a Dios en mí. Vuelvo a repetir porque nuevamente hubo otra interrupción. El propósito de todo esto, hermanos, es que tenemos que glorificar a Dios. No se trata de nosotros. No se trata de ti, no se trata de una iglesia en específico. No se trata inclusive de nuestra amada iglesia Berea. Se trata de Dios. Y yo vuelvo a repetir lo que recientemente enseñaba. Nuestro gran y principal ministerio es glorificar a Dios. Toma tu lugar en la trinchera, pero hazlo de manera celosa. Y celoso no significa andar desafiando y peleándose, ¿no? Debatiendo. No se trata de eso. No se trata de enojarse, de estar mal encarado, malhumorado. No, hermanos. Ahora, ¿cuánta falta hace en la iglesia del Señor que haya gente celosa por Dios? Hace falta ese celo, ese compromiso. Y así como hace falta temor de Dios, también hace falta celo. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que algo que nosotros hemos dicho fuera sacado de su contexto. O como muchas veces decimos, no pongas palabras en mi boca. Bueno, de eso se trata hoy. De hacer una revisión en qué tan comprometidos estamos con Dios. O si caemos en la fascinación de muchos engañadores, de mucha gente que predica que ni siquiera ha sido llamada por el Señor, de muchos fascinadores y engañadores que ocupan los púlpitos para sus propios intereses y que han hecho de la iglesia un negocio familiar. De eso está así, hermanos. Abunda. ¿Quiénes son los culpables? ¿Ellos? No, ellos no son. La iglesia. Por conformarse con menos de lo que es el evangelio puro. Falta celo, falta compromiso, falta fidelidad. Falta salir de la zona de confort, falta salir de la indolencia, dejar de ser egoístas y solamente estar pensando en uno. Y el egoísmo abunda en las iglesias. Si nos ponemos a observar tantito, nos vamos a dar cuenta de eso. Así que, hermanos, hoy hay un llamado serio. Vamos a poner otra vez este último canto. Señor, te entrego, escúchelo. Y a lo mejor puedo hacer esta tarde como una oración para usted, hermano. Escúchelo. Para la honra y gloria de nuestro Señor. Ojalá que seamos capaces de entregarnos sin reservas al Señor. Hoy quiero
fuerza eres tú, todo lo puedo yo. En ti, mi Dios, anhelo tu presencia, mi espíritu te busca, Señor. Pero al mirar mi vida, yo sé que no soy digno de este amor. Ven, límpiame, Señor, restaura el corazón. Sé tú, mi Dios, Señor, te entrego mi corazón, mi alma, todo mi ser que clama por ese amor profundo que solo tú derramas. Anhelo tu presencia, mi espíritu te busca, Señor. Pero al mirar mi vida, yo sé que no soy digno de este amor. Ven, límpiame, Señor, restaura el corazón. Sé tú, mi Dios, Señor, te entrego mi corazón, mi alma, todo mi ser que clama por ese amor profundo que solo tú derramas. Mi corazón, mi alma, todo mi ser que clama por ese amor profundo que solo tú derramas, que solo tú derramas. Oremos, hermanos. Poderoso Dios y buen Padre que moras en los cielos, te damos gracias en esta tarde, Señor, por habernos permitido por unos breves minutos poder estar en comunión contigo, Señor. Y a pesar de la distancia, he podido sentir el acompañamiento que me han hecho mis diferentes hermanos que han estado presentes justo en este momento, Señor, separando, consagrando este tiempo que tú les das de la vida para poder estar en comunión contigo, Señor, como si fuéramos un solo hombre. No tenemos más que decirte gracias, Señor, por cada porción de tu palabra con la cual nos permitiste estar en contacto, en especial por la que hoy estuvimos escudriñando. Gracias también por la vida de nuestro hermano Aarón Medrano, con el cual nos has permitido, Señor, con su canto, con su música, poder enriquecer este culto, Señor. Sigue usando la vida de nuestro hermano donde quiera que se encuentre. Y por supuesto, Señor, gracias por la vida de todos mis hermanos que me han acompañado en esta hora, Señor. Tu palabra ha sido expuesta y no hay absolutamente nada más que agregarle
ni tampoco qué quitarle, Señor. He compartido lo que tú has puesto en mi corazón, ni más ni menos, Señor, y el resultado lo dejo en tus manos, porque finalmente serás tú, a través de la obra de tu Espíritu Santo, el que obrará en cada corazón, si es que acaso hay alguno de nosotros que te permita obrar, Señor, en nuestras vidas, para que esa labor de transformación en nosotros continúe, Señor, hasta que tú vengas por nosotros, Padre. Gracias por la vida de cada hermano, pero también gracias por esa familia y ese hogar que representa a cada uno de ellos, Señor. Hemos puesto ya en el tiempo de peticiones nuestras vidas en tus manos, pues la vida de cada uno de nosotros está llena de desafíos, pero siempre que miremos hacia atrás vamos a poder ver tu buena mano obrando en nuestra vida, Señor, aún en las peores circunstancias, aún en la más grande necesidad, hayas estado tú. ¿Por qué? Porque eres fiel. ¿Por qué? Porque eres celoso de tus hijos, Señor. Y solamente te rogamos que nos sigas enseñando a saber confiar en ti y también a saber esperar en ti, Señor. Bendice, Señor, no solamente a cada familia representada a través de los que se han unido a este servicio, sino a cada iglesia aquí representada, Señor, y a sus pastores, a sus ministros, Señor, a todos. Sigue sosteniendo en el hueco de tu mano. Te damos gracias, Padre, en el bendito nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la honra, la gloria y por la eternidad. Amén. Hermanos, nos despedimos. Gracias por estar aquí. Que el Señor nos siga bendiciendo. Y no dejemos de orar unos por otros y permitamos que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros. Que el Señor nos siga bendiciendo. Hasta pronto.